Y hoy en la cocina de Levántate, el Chef James, mi chef favorito, para que no se enoje conmigo, ¿Viste? solo nos trae una receta que promete ser exquisita, no solamente, sino que también nos va a dar unos secretitos y consejos para que a la hora de prepararla nos quede espectacular. ¿De qué se Azucena, trata? ¿cómo estás? ¿Ya Bueno, me perdonaste? sí, ya está perdonada. Bueno, hablábamos de la piña, una fruta muy buena en cuanto a propiedades diuréticas. En todas las dietas yo creo que vemos la piña hoy en día. Así es. Las mises del mundo Oye, tienen es cierto, esa dieta ¿no? de Que la dicen piña. que cuando vas a concursar tienes que comer mucha piña para Claro, porque adelgazarte lo que hace la piña en cuanto a sus propiedades es que es diurética. Reduce la cantidad de agua retenida en el cuerpo y tiende a darte un poco más de definición. Te deshincha, digamos, Claro, ¿no? te deshincha, hacen test con la cáscara de la piña. ¿sí? Hay muchas Mira, eso no cosas. lo sabía. Muchas veces la gente no compra la piña porque dicen, es muy complicado cortarla, no sé cómo cortarla, me estoy enredando. Entonces, una de las maneras básicas de cómo hacerlo, les voy a mostrar. Primero que todo es, agarramos la piña, le damos vuelta y sacamos el tallo. Así de sencillo. Y después, la forma más eficaz de cómo cortarla es sencillamente hacer una base plana, de esta forma, la colocamos hacia abajo y ahora lo que hacemos es cortar todos los bordes de la piña, ¿ok? Como decía, esta parte de la piña fácilmente la podemos hacer para un batido, podemos usar para un batido, la podemos usar para... O la guardas. La guardas, puedes para hacer un té. tepache. En México hacemos tepache, se llama. Te voy a enseñar a hacer tepache. Entonces, primero que todo eliminamos los 4 bordes básicos y después lo que hacemos es eliminar todo el resto de la cáscara de la piña de esta forma, ¿verdad? Y es la manera más rápida. Ahora, esto lo podemos hacer fácilmente con un melón, lo podemos hacer con una naranja. Todas las frutas hoy en día las podemos cortar de esta forma. Yo soy partidario de no usar cuchillos pequeños para hacer este tipo de trabajos. Usen un cuchillo grande y siempre importante que esté bien afilado. Ya tengo prácticamente la piña pelada, como dice mi amiga Rachel, y ahora cortamos la última parte y ya tenemos todos los desechos. Como decía, estos desechos, si los trabajamos con un cuchillo pequeño, podemos sacar el máximo de ellos, colocarle un poquito de agua, un poquito de leche, hacer una Azúcar malteada. morena, se deja reposar y tiene usted agüita de tepache. Exactamente, y además puedes hacer fácilmente un jugo para tus hijos. Ya te puedo Ahora, retirar esto, ¿verdad? de esta parte de la piña sacamos unas cuantas rodajas. Por ejemplo, si quieres hacer un postre como el que yo voy a hacer el día de hoy, puedes cortarlas en lonjas, ¿ok? Ahí están las lonjas de piña, puedes cortarlas en cuadros. Es mucho más fácil trabajar con la piña de esta forma porque al cortarla completa con la cáscara, de la forma en la que la corté, todos los lados me quedan uniformes, ¿te das cuenta? Entonces ahora fácilmente... Oye, dicen que hay que quitar el saco corazoncito, pero veo que tú no lo haces. el corazoncito, por ejemplo, si vas a hacer algún tipo de batido, algún tipo de jugo, no tienes problema, lo puedes incorporar. Incluso la razón por la cual no se usa el corazón es porque tiende a ser un poco seco y te puede dejar un poquito de como un sabor un poco amargo en la boca. Pero si lo mezclas con la leche, no lo vas a sentir y le sacas el beneficio a eso. Perfecto. Ahora, si realmente quieres hacerlo, tienes una cucharita, lo que hacemos es colocar la cucharita y das una pequeña vuelta de esta forma, ¿ok? mira, Y eso le no me lo retiras sabía. el corazoncito. Ahí está. Ah. Muy fácil. Factor Yo diga, wow. factor wow, ¿viste qué fácil? Ajá. Y qué eficaz. Yo pienso que la piña deberíamos incluirla en la dieta, en las mañanas, excelente para la salud, no solamente para bajar de peso, tiene muchísimas otras propiedades. Y en la próxima parte les voy a estar mostrando a todos en casa una manera de cómo utilizar la piña yo pienso que una receta increíble y además esta receta la descubrí por accidente. Por accidente. ¿Cómo crees? Ajá, Me tienes así que contar. ya saben que no se la pueden perder porque les voy a traer una receta magnífica y mientras tanto... Mientras yo le saco la información al Chef James, ¿qué les parece si vamos con